Familia. Me encontré sustituyendo a un profesor que enfermó en el año 2016. La Secretaría de Educación Pública me asignó este trabajo y acepté con la intención de no dejar a los niños sin educación. En las mañanas impartía clases a los niños indígenas y en las tardes ayudaba a sus padres a estudiar en diversas comunidades cercanas. Este caso en particular me llevó a trabajar durante un ciclo escolar de 12 meses, pero luego tuve que huir debido a la nueva reforma educativa. Con la aspiración de llevar la educación a todos los rincones del país, trabajaba hasta altas horas de la madrugada. A diario, disfrutaba de desayunos en una familia, comía en otra y hasta se generaban disputas por invitarme a cenar en otro lugar. A pesar de la pobreza, estas comunidades ofrecían lo mejor que tenían y me enamoré de este misterioso lugar. Sin embargo, noté que al caer la noche, muchos evitaban salir por miedo a algo. Era como si el mal se manifestara en ese pueblo cuando oscurecía, o eso es lo que la gente contaba. Rápidamente descubrí que en ese lugar, los profesores no duraban mucho, a pesar de la generosidad de las comunidades. Mi afición por observar las estrellas me llevaba a contemplar el cielo con un jarro de café del pueblo. Pero cuando lo hacía en casa de algún campesino, notaba que se llenaban de miedo, sacaban cruces con cristos y agua bendita. En una noche, un feroz aullido de un lobo resonó cerca de la casa donde me alojaba. Siendo del pueblo, reconocí que el sonido provenía de un lobo joven, pero esto aterrorizó al señor de la casa, quien casi me arrastra para meterme adentro y asegurar la puerta con un fierro. Afirmaba que el mal estaba cerca y era mejor no molestarlo. Al cabo de un mes, ya conocía a la mitad del pueblo, sus usos y costumbres, ya que convivía estrechamente con ellos. Un día, noté a un joven asomándose a mi salón de clases con insistencia. Al preguntar a una señora sobre él, se puso nerviosa y negó haberlo visto. Insistí, describiendo al joven con camisa azul, huaraches y sombrero, pero la señora, pálida, me dijo que era un vecino del pueblo de la montaña, siempre bajaba para aprender a leer, aunque no era bien recibido. Así que, por favor, dejara de preguntar. No fue solo una, 2 o 3 veces, sino toda una semana en la que esta persona se asomaba para observar mis clases. Finalmente, decidí acercarme y preguntarle el motivo de su interés. Con un simple hola, buenos días, le pedí que no corriera ni tuviera miedo, solo quería saber si necesitaba algo. Al acercarme más, me asombré al descubrir que este joven no era normal. Sus orejas eran puntiagudas, sus manos desproporcionadamente grandes en comparación con el resto del cuerpo, uñas largas y ojos saltones. Pensé que podría tratarse de algún trastorno hereditario, y no le di demasiada importancia en ese momento. Entonces, el joven me invitó a comer a su casa en lo alto de la montaña. Acepté su invitación y, al preguntar a mis alumnos si alguno podría llevarme, todos se negaron, temblando de miedo, excepto Pedrito, un niño de 13 años que se ofreció a acompañarme. A pesar de que solo eran 8 kilómetros a pie, Pedrito dudaba de mi resistencia para caminar tanto y me lo recordaba constantemente. Yo le respondía que nunca despreciaba una invitación a comer, así que si Dios quería, estaríamos allí. Finalmente, llegamos a un enorme rancho sin animales, pero con una hermosa casa limpia que mostraba lujos que no había visto desde mi llegada a esa comunidad. El chico, bien abrigado, nos invitó a pasar y conocimos a su familia. La casa estaba un poco oscura, las ventanas empañadas, como si no les gustara la tecnología y los aparatos eléctricos. Al quitarse los suéteres y el exceso de ropa para comer, descubrí que tenían una impresionante acumulación de vello en todo el cuerpo. Pero no le di importancia y comenzamos a comer. Durante la conversación, noté que los dientes de Chuchito eran anormales, una hilera de colmillos afilados como navajas que trituraban perfectamente la carne. A pesar de eso, seguí comiendo.
Pedrito, mi acompañante, estaba visiblemente asustado. Fue entonces cuando Chuchito hizo una pausa y me confesó algo sorprendente. Le reveló que tenía una enfermedad genética no tratable que provocaba el crecimiento anormal de vello y órganos como pechos, piernas y músculos. A pesar de su apariencia, fui el primer visitante en mucho tiempo que no huyó asustado y que se sentó a comer con su familia sin temor. Allí, observé detenidamente y confirmé que los padres y hermanos de Chuchito no usaban zapatos, tenían pies extraños, enormes y con uñas largas. Sus orejas parecían de perro y sus bocas puntiagudas. De hecho, uno de los hermanos tenía problemas en las manos debido al crecimiento excesivo de uñas que se asemejaban a garras, dificultándole comer con normalidad. La madre de Chuchito, a pesar de su aspecto particular, era amable y me sirvió barbacoa de jabalí y un caldo de rata de campo, una experiencia culinaria única. Noté que mi acompañante, Pedrito, y yo estábamos perdiendo el apetito al presenciar cómo la familia devoraba la carne del jabalí en segundos, sin modales ni educación, incluso triturando los huesos sin dejar nada de carne. Mi alumno parecía querer salir corriendo, impactado por lo impresionante de la escena. Yo sabía que la familia padecía hipertricosis, el síndrome del hombre lobo, una enfermedad rara caracterizada por un exceso de vello que cubre completamente el cuerpo, incluso en las palmas de las manos y los pies. Al mirar mi reloj y ver que eran casi las 7 de la noche, expresé mis agradecimientos y nos despedimos para regresar al pueblo. Al llegar, los padres de familia ya estaban esperándonos, preocupados por nuestra seguridad. Nos regañaron como si fueran nuestros propios padres, evidenciando un temor real por nuestra integridad. Doña Chincha, presente en la conversación, habló más de la cuenta, mencionando que la familia estaba maldita porque el padre había pactado con Satanás. Según ella, en una noche, a cambio de las almas de su familia, el demonio les entregó su peso en oro por cada uno. Doña Chincha aseguró que eran la familia más rica del pueblo y del país, ya que podían comprar todo lo que deseaban, incluso influir en políticos y gobernadores para evitar problemas. Pasaron los días y me quedé a dormir en casa de otra familia. Pero, una madrugada, salí al aire libre para orinar y, a unos metros de la casa, escuché el aullido de un joven lobo a unos 100 metros de distancia. Observé a esa majestuosa criatura trepar por los árboles de la montaña. Era desconcertante que esas fieras se acercaran tanto a las casas, sin explicación lógica, como si, desde mi llegada al pueblo, me estuvieran acechando. Pasaron los días y Chuchito persistía en invitarme a su casa, pero los rumores y supersticiones del pueblo me hacían rechazar sus propuestas. En lugar de eso, él bajaba todas las tardes para charlar conmigo después de clases. Aunque notaba su deseo de asistir a la escuela, la ignorancia de los campesinos y el estigma asociado a la enfermedad de su familia lo mantenían alejado de las aulas. En ese tiempo, yo tenía 30 años y Chuchito 23. Su cercanía podría deberse a la similitud de edades o a que confiaba en mí. Sin embargo, un día me dejó perplejo al afirmar que podía sentir mi aura, leer mi mente e incluso escuchar lo que hablaba a varios kilómetros de distancia. Aquello me desconcertó, parecía estar más allá de la realidad. El miedo me invadió y decidí no aceptar más invitaciones a su casa. Le inventé que la Secretaría de Educación Pública me monitoreaba y prohibía salir de la comunidad, una mentira para evitar cualquier riesgo. Chuchito, sin inmutarse, aseguró que no había problema y que vendría a platicar conmigo todas las noches. Esto solo intensificó mi temor y acordamos encuentro solo de 3 a 4 de la tarde. Mis precauciones eran tanto que decidí verlo a plena luz del día, por el temor de que si lo miraba por las noches, se transformara en lo que el pueblo temía y me atacara. Después de aproximadamente 20 días de esta extraña amistad, Chuchito confesó que había algo que le angustiaba y que necesitaba contarme. Esa tarde, entre lágrimas,
me pidió ayuda. Expresó su deseo de acercarse a Dios, de evitar la condena al infierno y de morir como humano y no como una bestia salvaje. Le expliqué lo que sabía sobre la licantropía o hipertricosis, sin profundizar en los oscuros detalles relacionados con pactos y entidades de bajo astral. Su reacción fue un llanto desgarrador y me abrazó, confesándome que encontraba en mí la confianza que los demás le negaban. Detalló que su padre, en una noche de luna llena, había hecho un pacto oscuro, permitiéndose ser mordido por un hombre lobo y así dar origen a su condición híbrida. Y todo esto porque su padre había puesto sus ojos en la mujer más hermosa de Jalisco durante la Feria del Mango, siendo rechazado de manera contundente. En aquel momento, el campesino, abrumado por la visión de su propia pobreza y la realidad de la inalcanzable mujer adinerada, se retiró al cerro lleno de dolor. Por lo que, desesperado y enfurecido, invocó a quien pudiera escucharlo y brindarle ayuda. Estaba dispuesto a robar, matar o incluso sacrificar algo, con tal de ganarse el amor de la hermosa mujer millonaria. En ese instante, Satanás se manifestó, proponiéndole un pacto de caballeros, otorgaría a cada miembro de su familia todo el oro equivalente a su peso a cambio de sus almas humanas, transformándolos en seres híbridos, mitad humanos, mitad bestias nahuales. Cada vez que Chuchito compartía estas revelaciones, mi asombro no conocía límites. Empecé a documentar todo en un diario y, en mis viajes al centro del estado para congresos educativos, me comunicaba con un amigo pastor y misionero que trabajaba en África y Centroamérica. Le compartía estas historias extraordinarias. Cuando Chuchito expresó su deseo de redimir su alma y me pidió ayuda para acercarse a Dios, dudé sobre qué camino tomar. Mi amigo, el pastor, me instó a guiarlo hacia la fe y mostrarle cómo creer en Dios. En cada encuentro, le hablaba de la salvación, de lo bueno y lo malo, e incluso le prometí regalarle una Biblia. En cierta ocasión, Chuchito recordó cuando me invitó a su casa y me reveló la existencia de grilletes y cadenas utilizados en los días en que se convertían en bestias malditas. Durante esas noches de maldición, se amarraban para evitar cualquier peligro a su alrededor. El resto de la familia bajaba al pueblo después de que pasara completamente la noche de la maldición y se alimentaba de animales de granja sin dañar a los seres humanos. A medida que profundizaba en la investigación, confirmé algunos de los relatos de Chuchito. Padres de familia revelaron que la familia de lobos les había devorado varias vacas, cerdos y gallinas. Los indígenas, por su parte, no solo sentían miedo, sino también respeto, ya que sabían que durante la noche, las bestias convertidas en lobos se convertían en depredadores. Toda esta información era asombrosa y completamente desconocida para mí en mi vida urbana y en mi rol como maestro. Finalmente, le pregunté a Chuchito acerca de su conocimiento sobre Dios. Su respuesta fue esclarecedora: los campesinos del lugar no entendían verdaderamente quién era Dios. Pues para ellos, amar a Dios significaba odiar al prójimo y despreciar a aquellos que, como él, no eligieron estar malditos. Además, cuestionó la existencia de un Dios que permitiría que seres inocentes fueran maldecidos sin su consentimiento. En ese momento, percibí que Chuchito anhelaba acercarse a Dios, aunque en su corazón persistiera cierta amargura por ser una criatura diferente. Me reveló otro aspecto de su condición, el crecimiento extraordinario de sus uñas, las cuales se convertían en afiladas garras si no las cortaba a diario. Su deseo era simple y humano: ser feliz, casarse, tener hijos, una familia y disfrutar de amistades. A pesar de la riqueza que obtuvo mediante el pacto de su padre, el oro no le brindaba la felicidad anhelada. Después de compartir las aulas con sus alumnos, la figura de Chuchito dejó de infundirme miedo, dando paso a la compasión. Sin embargo, la precaución persistía, ya que un ser salvaje puede perder el control en cualquier momento. Mi amigo, el lobo, se convirtió en mi guía,
advirtiéndome sobre días específicos en los cuales no debía salir, ya que su familia bajaría al pueblo para alimentarse, representando un peligro evidente. Aunque los lugareños conocían la identidad de los lobos y su accionar destructivo con el ganado, evitaban denunciarlos a las autoridades debido a los sobornos mensuales que el padre de los lobos entregaba a funcionarios gubernamentales. Un médico del gobierno visitaba la comunidad mensualmente para atender a sus habitantes y cuando le cuestioné sobre la falta de un estudio más profundo sobre el caso de la familia, su respuesta fue contundente. Reveló que hablar sobre este tema podría poner fin a su carrera y poner en riesgo su vida. Así que entendí el mensaje y evité hacer más preguntas. Siguiendo el consejo de mi amigo misionero, adquirí una Biblia para regalársela a Chuchito. Su reacción fue emotiva, aunque confesó que no sabía leer. Así que me ofrecí a enseñarle a leer y escribir, una tarea que aceptó con la condición de que fuera lejos de la comunidad, donde era mirado con recelo. Sin embargo, este noble intento se vio interrumpido cuando un miembro de su familia, transformado en lobo, me atacó un día, advirtiéndome que no permitirían que el alma de su hermano conociera a otro Dios. Cuando regresé a clases, el joven Chuchito me pidió disculpas, explicando que había escuchado mi intención de enseñarle a leer y escribir. Aseguró que hablaría con su familia y que no permitiría que me hicieran daño, ya que no deseaba ser como ellos, una abominable bestia híbrida. Este chico demostró ser extraordinariamente inteligente, aprendiendo a leer en 3 días, a escribir en 2 más y memorizando toda la Biblia en una semana. Su ansia de transformación era palpable. Luego, me solicitó que le comprara ropa, zapatos, cuadernos, cera para depilarse, utensilios de aseo personal, y me entregó una moneda de oro que empeñé para obtener lo necesario. Su alegría al escuchar que quería tener una vida común, lejos de la huida y del consumo de ganado, me llenó de satisfacción. Sin embargo, mi amistad con el lobo y las amenazas de la familia me ganaron el rechazo de la comunidad. Chuchito, decidido a cambiar su destino, gracias al apoyo de un pastor, descubrió que descendía de antiguos gigantes violentos, hijos de ángeles malvados que se unieron a mujeres en la época de Noé. Tras una conversación intensa, logré persuadirlo para que su familia cambiara su forma de vivir y dieta, evitando así el ataque al ganado de los campesinos. A pesar de estos logros, la indiferencia de la comunidad y las amenazas de la familia me llevaron a solicitar un cambio en la Secretaría de Educación Pública, pero mi petición fue denegada. Y me enviaron a un congreso educativo en Monterrey, y fue durante mi llegada al metro cuando una anciana, aparentemente poseída, me advirtió con violencia que su padre, Satanás, estaba cansado de mis intentos de domesticar a sus criaturas. Me dejó un inquietante mensaje sobre una familia similar en el miserable pueblo donde trabajaba, instándome a tener cuidado si quería preservar mi vida. Pocos segundos después de ese extraño encuentro con la anciana bruja, ella cambió su actitud de manera abrupta y se retiró, dejándome desconcertado por la experiencia. Por lo que, inmediatamente me comuniqué con el pastor viajero, para compartirle las amenazas que recibí y buscar apoyo para continuar con mi labor de difundir la palabra de Dios. Con su aliento, decidí persistir a pesar de las advertencias. Curioso por la conexión de Chuchito con las brujas, le pregunté sobre su familia. Reveló que eran distintos, y él mismo se ataba con cadenas para evitar unirse a ellos en sus prácticas macabras. Sin embargo, me advirtió que su familia se asociaba con demonios y brujas, siendo prácticamente imparables. Sugirió que dejara ese tema, ya que temía que nos estuvieran escuchando a una distancia considerable. Finalmente, llegó el Día de Muertos y me correspondía organizar la ofrenda en la escuela. A pesar de la negativa de los campesinos, logré organizar el evento e incluso invité a Chuchito. Sin embargo, la presencia del joven provocó miedo y rechazo entre los padres de familia.
Uno de ellos lo expulsó y me recriminó, recordándome que esa bestia no debería estar en un día tan importante, especialmente porque estaba ocupando el puesto de una maestra, que la familia de Lobo se había comido el año pasado. En mi camino, me encontré con la familia de Chuchito, quienes me mostraron sus aterradoras mandíbulas de monstruos, pero ya no me afectaba. Mi temor real residía en que pudieran devorar a mis amigos. Chuchito, leyendo mis pensamientos, compartió la verdadera historia de la maestra supuestamente devorada. Resultó que ella se enamoró del hermano mayor de Chuchito, y ambos huyeron a Estados Unidos para buscar su felicidad, fingiendo su propia muerte para evitar ser encontrados. A pesar de mi posición profesional, no profesaba una religión específica, creyendo en Dios sin fanatismo. La maestra había elegido su felicidad antes que la aprobación de los demás, una lección que resonaba profundamente. Sin embargo, el rechazo y la hostilidad crecían a mi alrededor, con incluso la amenaza de castigo por cualquier gesto amistoso hacia mí. Agradecí a Pedrito por su colaboración, pero decidí no involucrarlo más en la situación, comunicándoles a mis alumnos que debíamos respetar las decisiones del sacerdote y reconocer a Chuchito, quien buscaba acercarse a la palabra de Cristo. La enseñanza cristiana no debía negarse a nadie, independientemente de su pasado. Con diciembre llegando, y mi tiempo en ese lugar acercándose a su fin, organicé la posada y extendí una invitación a Chuchito. La comunidad, sorprendida por sus modales y educación, lo veía con asombro, desafiando la percepción que tenían de él, como una criatura maldita. Incluso participó leyendo un pasaje de la Biblia, evidenciando su transformación al acercarse a la palabra de Dios. Intrigado, le pregunté a Pedrito por qué aceptó acompañarme a la casa de los hombres lobo, cómo descubrió el lugar y cómo soportó lo que vio. Su respuesta reveló una amistad secreta entre ambos. Pedrito, en confianza, le había hablado de mí y de mi bondad. Sin embargo, mantuvo todo en secreto para evitar problemas con sus padres, quienes no entenderían su conexión con Chuchito. La posada transcurrió con una extraña tensión en el aire. A pesar de los esfuerzos por mostrar la transformación de Chuchito y promover la comprensión, la comunidad seguía dividida. La noche avanzaba, y yo sentía una creciente inquietud mientras observaba las sombras alargarse. En un momento, cuando la posada estaba en su apogeo, las luces parpadearon de manera intermitente. La atmósfera se volvió cargada, y un silencio súbito se apoderó de la multitud. Fue entonces cuando, de entre la oscuridad, emergió la anciana bruja que había cruzado mi camino anteriormente. Su presencia hizo que el frío recorriera mi espina dorsal. La anciana, con ojos penetrantes y una sonrisa malévola, avanzó lentamente hacia Chuchito. La multitud observaba con horror, paralizada por el miedo. La bruja levantó una mano arrugada y pronunció palabras incomprensibles en un tono gutural. De repente, Chuchito comenzó a cambiar. Su rostro distorsionado tomó una forma monstruosa, sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Grité en shock, mientras la transformación continuaba, revelando una criatura de pesadilla que se retorcía en el lugar donde antes estaba Chuchito. La multitud entró en pánico, corriendo en todas direcciones. La bruja se rió macabramente mientras la criatura que alguna vez fue Chuchito, emitía un aullido espeluznante. La oscuridad se cerró a su alrededor y la posada se convirtió en un caos de terror. En medio del tumulto, logré escapar y correr hacia la seguridad relativa de la noche. La última imagen que quedó en mi mente fue la risa malévola de la anciana bruja y los aullidos de la criatura que alguna vez fue un joven con el que intenté entender y redimir. La verdad detrás de Chuchito y su familia era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. La noche continuaba, pero el mal que se había desatado en la posada dejó una marca imborrable en mi memoria, recordándome que algunas puertas no deberían abrirse, y algunas verdades deberían permanecer ocultas en las sombras de lo desconocido.
Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.